Con ustedes el profesor Huanca. En esta ocasión vamos a derivar las funciones trascendentales. Con este video queremos desarrollar algunos ejercicios en donde tenemos las funciones logarítmicas, exponenciales, que se presentan no solamente en su forma explícita, también sino en su forma implícita. Para ello debemos de recordar estas cuatro formas de hacer la derivada. Tomar en cuenta de que en este caso estas tablas están mostrando la variable u, pero como una variable dependiente. Por eso es que si yo tengo acá la función logaritmo natural de u, la derivada sería 1 sobre u por la derivada de la función u, ¿verdad? Y lo mismo en los tres casos restantes, en donde podríamos observar de que evidentemente se está aplicando la regla de la cadena. ¿Okay? Bien, en este caso, en el ejercicio número 1 tenemos la función f de x igual a x a la cuarta por el logaritmo natural de 3x a la cuarta. Observen primeramente que para la derivada yo tengo que aplicar en principio la regla del producto, ¿no? ¿Y qué dice eso? Derivamos el primer factor por el segundo factor sin derivar, ¿cierto? Más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Listo. Entonces derivamos el segundo factor. En este caso nos quedaría f' de x igual a la derivada de x a la cuarta va a ser 4x al cubo por el logaritmo natural de 3x a la cuarta más x a la cuarta. Ahora, no olvides acá 3x a la cuarta es como si fuera la variable u. Entonces la derivada del logaritmo va a ser 1 sobre u, ¿verdad? 1 sobre u, 1 sobre 3x a la cuarta por la derivada de lo que está dentro. Es decir, por la derivada de 3x a la cuarta derivada. ¿Está bien? Bien, entonces esto va a ser para nosotros 4x cubo, logaritmo natural de 3x a la cuarta más, ¿sí? Observa que acá, por ejemplo, se podría reducir de entrada esto con esto, ¿cierto? Se podría reducir. Bien, ahora, ¿cuánto nos da la derivada de 3x a la cuarta? La derivada de 3x a la cuarta va a ser evidentemente 12, 3 por 4, 12, x al cubo, ¿cierto? 2x al cubo. Bien. En este caso, de repente, para poder representar en una forma un poco más elegante, podríamos sacar un factor común y decir finalmente que la derivada es simplemente 4x cubo por logaritmo natural de 3x a la cuarta más 3, ¿cierto? Listo. Entonces, esa sería la derivada en este caso. Bien, vamos a continuar entonces. Noten que esta función en el ejercicio número 1 era una función en su forma explícita. Ahora bien, tenemos para derivar esta expresión. En este caso, la variable dependiente, que sería la variable y, no está completamente despejada, ¿no? Entonces se dice que está en su forma implícita. Ahora, si queremos despejar la variable y, un poquito complicado, no sería muy fácil, ¿no? Entonces es preferible aplicar la regla de derivadas implícitas para poder hacer esta derivada. ¿Está bien? Bien, derivemos entonces. Aplicando la propiedad de linealidad, vamos a derivar en forma independiente cada término. La derivada de 7 más x al cubo y cuadrado derivada igual x a la cuarta por y cuadrado derivada. ¿Sí? La derivada de 7 es 0, ¿no? De una constante. Más la derivada de una expresión exponencial e elevado a u.
Es e elevado a u por la derivada del exponente. Esta es la regla número 2. Entonces aplicamos eso. Esto va a ser e elevado a x al cubo por y elevado al cuadrado por la derivada de x al cubo y cuadrado. Por la derivada de eso, ¿no? Ahora, noten que cuando tengo que derivar en este segundo miembro tendría que aplicar la regla del producto, ¿no? Esto va a ser la derivada de el primer factor por el segundo sin derivar. Perdón. Más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Listo. Lo propio hacemos acá la aplicación de la regla del producto. Este 0 ya no lo vamos a escribir. Esto va a ser e elevado a x al cubo y cuadrado. Derivada del primero, 3x cuadrado por y cuadrado más x al cubo por 2y. Estoy derivando el segundo factor. Y como el segundo factor es la variable dependiente, incluye la variable dependiente, entonces hacemos por y', aplicando la derivada implícita, ¿no? Igual, la derivada de x a la cuarta es 4x cubo por y cuadrado más x a la cuarta por 2 y estoy derivando y, entonces 2y por y'. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a multiplicar en este caso este factor por cada uno de los términos allá, y esto va a ser 3x cuadrado y cuadrado por e elevado a x al cubo y cuadrado más 2x cubo y por e elevado a x cubo y cuadrado por y'. Igual a 4x al cubo y cuadrado más x a la cuarta 2y y'. ¿Está bien? Ahora, los términos que tienen y', vamos a dejarlos en el primer miembro para poder luego ya despejar, ¿no? Entonces esto quedaría en 2x cubo y por e elevado a x cubo y cuadrado y y'. Esto que está sumando, pues a restar, menos 2x a la cuarta y por y', ¿cierto? Igual 4x cubo y cuadrado menos 3x cuadrado y cuadrado por e elevado a x cubo y cuadrado, ¿sí? Listo, ahora sacamos el factor común, en este caso que sería y', y nos quedaría simplemente acá 2x cubo y por e elevado a x al cubo y cuadrado menos 2x a la cuarta por y igual a 4x cubo y cuadrado menos 3x cuadrado y cuadrado e elevado a x al cubo y cuadrado, ¿sí? Bien, entonces podríamos pasar a dividir esto para concluir con la derivada y decir que y' es igual a ¿cuánto? Ahora noten acá que podríamos, por ejemplo, acá factorizar x cuadrado y y cuadrado, ¿no? Pues ahí daría un poco de repente. X cuadrado y cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 4x menos 3e elevado a x cubo y cuadrado. ¿Sí? Y todo esto sobre... Acá también podríamos factorizar. ¿Qué podríamos factorizar? Podríamos factorizar 2x cubo y. Y va a quedar e elevado a x cubo y cuadrado menos simplemente x, menos x, ¿no? Listo, entonces de repente haciendo la simplificación correspondiente de algunas cosas, este cuadrado puede irse con esta y, este x cuadrado
con este x cubo y me va a quedar x, ¿no? Entonces finalmente la derivada la podría escribir como y por 4x menos 3e elevado a x cubo y cuadrado. Y acá abajo sería simplemente 2x por e elevado a x al cubo y cuadrado menos x. Listo. Entonces, esa sería la derivada, en este caso, y' de la función que ha estado dada en su forma implícita, ¿no? Espero que se esté comprendiendo hasta esta parte. Bueno, ahora continuaremos rápidamente con otro par de ejercicios en el que, si observamos acá, tenemos una función, en este caso es p, que depende de q. La variable independiente sería q. Está en su forma explícita, no hay ningún problema, entonces rápidamente podemos ver la derivada de p, que va a ser igual a ¿qué? Primero, observen que lo que tenemos que hacer en este caso es lo siguiente. Primero, observen que antes de derivar, de repente podríamos escribir eso de esta manera, ¿no? Esto es logaritmo. Este 5 podría salir fuera del logaritmo y así me evito de ese problema. Ven acá, 5 por el logaritmo natural de 1 más coseno de q sobre 1 menos coseno de q. Coseno de q, ¿verdad? Ahora, la raíz yo la puedo distribuir al numerador y al denominador, ¿verdad? De esa manera. Podría seguir aplicando propiedades de los logaritmos antes de derivar para hacer un poquito la función tal vez un poco más sencilla. Esto será solamente, seguimos con p de q, va a ser igual a ¿qué? A 5 por, no te olvides que el logaritmo de un cociente, logaritmo de a sobre b, por ejemplo, es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces aplicamos esa propiedad y esto va a ser el logaritmo natural de 1 más coseno de q, ¿sí? Menos el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 1 menos coseno de q. Listo. Entonces, podríamos haber aplicado eso. Ahora sí, ya podríamos de repente derivar. Inclusive acá podemos hacer esto todavía, miren. Mientras más se pueda simplificar la función, de repente mucho mejor. Esta raíz, por ejemplo, yo la podría escribir como simplemente 1 más coseno elevado a 1 medio, ¿verdad? Y acá también elevado a 1 medio, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con ese exponente? El exponente, así como ha bajado este 5, puede salir fuera del logaritmo. Entonces esto será 1 medio por el logaritmo natural de 1 más coseno de q, ¿verdad? Menos lo mismo, ese 1 medio sale fuera del logaritmo, 1 medio por el logaritmo de 1 menos coseno de q. Listo, ¿ven? Entonces ahí, por ejemplo, hemos reducido hartísimo. Es más, 1 medio yo lo podría factorizar y dejar fuera también juntamente con 5. Entonces p de q sería igual a ¿cuánto? 5 medios por, ¿qué cosa? Por el logaritmo natural de 1 más coseno de q menos el logaritmo de 1 menos coseno de q. ¡Wow! Listo. Ahora sí, vamos a derivar. Ya vamos a derivar ahora, a partir de este momento, entonces esto va a ser p' de q, igual. El valor constante no le afecta a la derivada, la podemos dejar fuera. Ahora, la derivada del logaritmo natural, esto es
1 sobre, es como si esta fuera la expresión u, ¿verdad? 1 sobre u, es decir, 1 sobre 1 más coseno de u, por la derivada de lo que está acá dentro del argumento, ¿no? Y la derivada de eso va a ser menos seno de q. Ahí está. Menos, ahora esto es 1 sobre 1 menos coseno de q, ¿sí? Por la derivada de lo que está acá dentro, la derivada del argumento. Y en este caso esto va a ser menos, pero con este menos va a ser menos seno de q, ¿no? Eso va a ser positivo. ¿Está bien? Listo. Ahí está. Ahora, ya para escribir simplificadamente esto va a ser igual a ¿qué? 5 medios. Y esto es menos seno de q sobre 1 más coseno de q. Y acá menos, este menos por menos me va a dar más. Va a ser seno de q sobre 1 menos coseno de q. ¿Cierto? Bien. Ahí estamos, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Bueno, en realidad ya la derivada habría concluido ahí. Pero tal vez podríamos hacer nosotros acá alguna simplificación. Si se nos ocurre, ¿no? Podríamos sacar acá, por ejemplo, el común denominador. Y si sacamos el común denominador, esto será ¿cuánto? 1 más coseno de q por 1 menos coseno de q, ¿verdad? Acá arriba sería menos seno de q por 1 menos coseno de q. Luego sería menos seno de q por 1 más coseno de q. ¿Está bien? Solamente estamos sacando el común denominador ahí, ¿no? Con mucho cuidado. Ya, este paréntesis viene acá. Ya está. Ahora, ¿qué tenemos entonces en la derivada? Esto es 5 medios. Ahora observen arriba en el numerador tendríamos menos seno de q más seno de q por el coseno de q menos seno de q, después sería menos seno de q por el coseno de q. ¿Está bien? Y todo esto, acá 1 más coseno por 1 menos coseno sería 1 menos coseno cuadrado de q, ¿verdad? Listo. Ahora observen ustedes acá que se podría reducir ¿qué cosa? Se podría reducir este término con este término, ¿no? Entonces me quedaría acá ¿cuánto? Me quedaría finalmente 5 medios por ¿cuánto? Menos seno de q va a ser menos 2 seno de q, ¿cierto? Y acá abajo, esto va a ser 1 menos coseno por la identidad pitagórica, es simplemente el seno cuadrado de q, ¿no? Seno cuadrado de q. Este 2 con este se va, este seno de q con un cuadrado se va a ir también. Entonces, finalmente, la derivada va a ser igual a, ¿cuánto? Va a ser igual a 5 y acá va a ser menos 1 sobre el seno de q, ¿verdad? Y esto va a ser menos 5 por la cosecante de q. Listo. Ahí está, ¿ven? Esto ya es un trabajo algebraico en donde nosotros hemos simplificado la función trigonométrica que ya habíamos obtenido anteriormente en algo mucho más sencillo, mucho más elegante, ¿no?
Bien, ahora, para concluir nuestro trabajo de hacer ejercicios con las funciones logarítmicas, funciones exponenciales, tenemos como número 4 esta función. Esta función, ustedes observen, está en su forma también implícita. Entonces ya tenemos que derivar aplicando la forma implícita. ¿Está bien? Bueno, rápidamente entonces vamos a derivar miembro a miembro. La derivada del primer miembro va a ser 1 sobre x por y elevado al cubo más 3, ¿no? Por la derivada de x por y al cubo más 3. La derivada de eso, ¿no? Igual, ahora, la derivada del segundo miembro va a ser e elevado a x al cubo por la derivada de x al cubo, ¿cierto? Por la derivada de eso. Bueno, en este caso, ahora para derivar esta expresión, nosotros tenemos que aplicar la regla del producto, ¿no? Hay que hacerlo con mucho cuidado, siempre. Entonces, esto es 1 sobre x por y al cubo más 3. Y la derivada de esto sería la derivada del primer factor, que sería 1 por el otro sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo factor derivado, 3y al cuadrado. Y como estoy derivando la variable dependiente, entonces y'. Y la derivada de 3 es 0, igual. E elevado a x al cubo, y la derivada de x cubo, ¿cuánto es? 3x al cuadrado. Listo. Entonces ahora voy a desarrollar esto que está dividiendo, lo podría pasar a multiplicar a este miembro, ¿no? Entonces esto va a ser y cubo más 3x y cuadrado y'. Igual, esto va a ser 3x cuadrado por e elevado a x al cubo. Y acá x por y al cubo más 3. Listo. Ahora esto que está sumando lo voy a pasar a restar, este término. Y esto va a ser 3x y cuadrado por y' igual. Podríamos de repente distribuir esto, ¿sí? Con cada uno. Y me quedaría 3x cuadrado e elevado a x cubo por x por y cubo más 3 por 3, 9x cuadrado e elevado a x cubo, ¿no? Y finalmente esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir para decir que y' es igual a ¿qué? 3x cubo, x cuadrado por x cubo, y cubo, elevado a x al cubo, más 9x cuadrado elevado a x cubo. Noten acá que nos hemos olvidado colocar este término, ¿no? Esto que está sumando, hemos dicho va a empezar a restar acá, menos y cubo. Entonces acá menos y cubo. Y todo esto sobre 3 por x por y cuadrado. Listo. En este caso no se podría simplificar más nada, por tanto, esta será la derivada de la función dada, ¿no? Derivada de el ejercicio número 4. Bueno, queridos estudiantes, realmente espero que con esto hayan podido ustedes tener un apoyo para poder resolver ecuaciones o funciones, perdón, que impliquen logaritmos, que impliquen funciones exponenciales, ¿no? Y puedan aplicar de manera correcta las reglas de derivación. Será hasta un próximo video.